Es un gran beneficio que en compañía se disfrute de la felicidad que brinda la superación personal y poder esforzarse acompañado para seguir obteniendo una elevada condición de vida. Las amistades que no crean valores lamentablemente no avanzan. El estancamiento y el aburrimiento derrotan la ilusión. Y aquí me interrumpo de nuevo, casi al tiro, ¿cierto? Casi de inmediato. Importante palabra también, la ilusión. Quizás sea un asunto de traducción o quizá también esta persona se refiera a un concepto distinto, que quizás es el que estoy entendiendo yo. ¿Ok? Comprendo o quiero comprender que cuando nos dice que el estancamiento y el aburrimiento derrotan la ilusión, el texto se refiere a que mantener, ¿cierto?, una relación de amistad a pesar de que se ha vuelto monótona, aburrida, que no está aportando valor a mi vida, que no estamos creando, ¿cierto?, algún tipo de avance juntos, eso, ¿cierto?, le va a quitar el encanto. Va a quitar, incluso puede ser que deshaga esa amistad, que se distancien las personas, ¿ya? Así que es importante siempre avanzar, ¿ok? La palabra ilusión no me gusta a mí en este caso porque hace o puede llevar a la confusión, ¿cierto?, de que la ilusión es una visión nublada de la realidad, ¿ok? La ilusión, de hecho, desde la perspectiva del lenguaje espiritual o budista, ¿cierto?, la palabra ilusión con frecuencia se usa para referirse a una visión de la vida afectada por nuestras creencias dominantes y nuestro karma, ¿ya? Y en cambio el Buda es precisamente lo opuesto de la ilusión, es poder ver más allá de la ilusión, ¿ok? Entonces, claro, eso puede llevar a confusión. Pero es solamente un alcance de la palabra, no tiene tanto que ver con que no digo yo que el texto esté mal, ya no digo yo que el párrafo esté equivocado, simplemente esa palabra puede llevar a confusión, ¿ok? No existe un modelo perfecto de buen amigo, pero sí es cierto, y todos lo sabemos, que es alguien que francamente desea la felicidad para ambos y se esfuerza por ello decididamente. Nos invita a disfrutar de los buenos eventos, pero también está allí, inamovible, al pie del cañón cuando las circunstancias así lo requieren. ¿Ok? Entonces, el texto nos está diciendo, y por esta vez me voy a abstener de juzgar lo que está diciendo, pero básicamente, claro, el texto nos está diciendo que un buen amigo es aquella persona que nos apoya y se queda con nosotros cuando las cosas se ponen difíciles también, ¿ya? Para mí esto es tremendamente importante. O sea, obvio, ojo, este texto no está enfocado específicamente en que nosotros juzguemos a nuestros amigos como buenos o malos y los separemos, ¿cierto? Sino más bien en enseñarnos a ser nosotros ese buen amigo, ese amigo del salón perfumado que describimos en la entrega anterior. Sin embargo, a mí este párrafo me resuena mucho y me gusta también porque me lleva a pensar en ciertas situaciones que viví hace unos años atrás. Situaciones dolorosas, pero precisamente las cosas se pusieron muy difíciles en mi vida y no voy a entrar en detalle. Pero en ese instante, cuando las cosas se volvieron difíciles, muchas de las personas a las cuales yo quería y respetaba desaparecieron de mi vida, literalmente, me abandonaron y no volvieron a hablar. Y por el contrario, también muchas personas con las que a veces ni siquiera sentía que contaba tanto, empezaron a hacerse muy presentes, empezaron a apoyarme muchísimo. Fue muy esclarecedor ese periodo, fue muy esclarecedor, y a veces esas crisis terribles, esos momentos dolorosos pueden ser también una oportunidad para saber, para darte cuenta de quiénes son realmente las personas que están dispuestas a recorrer este camino contigo, independiente de las dificultades que se presentan. Es una excelente oportunidad también para saber quiénes están allí para disfrutar solamente de las cosas divertidas que tú puedes ofrecerles, y no porque realmente te aprecian. No quiero juzgarlo, yo insisto, a mí no me gusta hacer esta distinción entre mis buenos amigos y mis malos amigos, no, para mí no tiene mucho sentido, ¿ok? Para mí todas las personas están en mi vida, como dije antes, por una razón. Todas las personas aportan algún tipo de valor en mi vida.
¿ya? Pero independiente de esto, sí que es cierto que a veces los momentos más difíciles, cuando te hundes hasta el cuello, ¿cierto? En el barro de la vida, son propicios para distinguir, para ver más claramente ciertas cosas, incluyendo cuáles son esas personas que realmente están ahí para apoyarte en todas, al pie del cañón, como lo dice el texto. Enemigo del alma. Enemigo del alma. El enemigo del alma se trata de quien tiene una clara voluntad de sembrar oscuridad en nuestra alma, o es aquel cuya actitud provoca que se destapen las debilidades y las virtudes que habitan en nosotros. Esa es una buena pregunta. Entonces nos está preguntando el texto si el enemigo, ¿cierto?, del alma es la persona que trata a propósito de hacernos daño, de hacernos mal, de perjudicarnos, ¿cierto? O es más bien a aquella persona que, sin hacer algo específico, ¿cierto?, sin necesariamente estar ahí tratando de perjudicarnos o de echarnos para abajo, nos molesta, ¿cierto? Porque tiene actitudes y tiene maneras de ser que de alguna manera nos provocan y nos hacen sacar lo peor o a veces lo mejor. Este es el dilema al que constantemente se enfrenta nuestro corazón, que acaba resolviendo sobre el verdadero papel del enemigo. Pero, ¿está el corazón preparado, dotado de la sabiduría suficiente? Ok, a partir de este instante, el texto se enfoca en ciertos temas que muy seguramente te van a recordar lo que hablamos hace un tiempo acerca de Devadatta, ¿cierto? Este primo de Shakyamuni que le hizo un poco la vida difícil. Entonces, a veces, a pesar de que hablamos de que un buen amigo, ¿cierto?, es el que está ahí, nos apoya, nos ayuda, a veces también un buen amigo puede ser precisamente lo contrario. Puede ser aquel que nosotros definimos como enemigo, inclusive. ¿Ya? Por eso, mientras nosotros no nos hayamos iluminado, ¿cierto?, mientras no hayamos resuelto las cosas con claridad, a veces va a ser un poco difícil distinguir realmente cuál es el rol de cada quien en nuestra vida. Dice el texto que sepamos dicha sabiduría, ¿cierto? La sabiduría para distinguir entre el verdadero amigo y el enemigo, ¿cierto? Esa sabiduría solo se alcanza mediante la exposición a la radiante luz de la vida, siempre con la protección solar que nos ofrece la oración. Zenchi Shiki. El budismo enseña que para seguir el camino hacia la iluminación, uno debe relacionarse con buenos amigos. Ananda, uno de los discípulos más cercanos de Shakyamuni, le preguntó a este una vez: pienso que al tener buenos amigos y avanzar junto a ellos, uno ha alcanzado ya la mitad del camino del Buda. ¿Es ese un pensamiento correcto? Shakyamuni respondió: Ananda, tu pensamiento no es correcto. Tener buenos amigos y avanzar junto a ellos no es haber alcanzado la mitad del camino del Buda. Es haberlo alcanzado por completo. En la realidad cotidiana, los buenos amigos, Zenchi Shiki, es decir, los seres humanos, cumplen una función de la labor de las que conocemos como funciones protectoras del universo o Shoden Zenjin. Decidimos qué función queremos cumplir en la vida de otros y también decidimos qué función tienen los demás y las circunstancias en nuestra vida. ¿Ok? Volvemos entonces a un concepto clave que había mencionado en entregas anteriores. Que los eventos, gente mía, son neutros. Y es un tema que puede dar para polémica. ¿Ok? Pero por lo menos desde la perspectiva budista, claro, nosotros hablamos a veces del mal karma, del buen karma, o de las cosas buenas o de las cosas malas que nos pasan, pero eso siempre está sujeto a la conciencia humana. Básicamente proviene de nuestra interpretación de la realidad, pero la realidad per se es neutra. Y la influencia que tienen las personas en nuestra vida también es neutra. Eso no quiere decir que una persona no nos pueda causar dolor o nos pueda hacer daño. ¿Ok? Pero si vamos a convertir a esa persona, ¿cierto?, en una función positiva que nos ayude a salir adelante, a recorrer el camino
y a volvernos mejores personas, entre comillas. Bueno, ya saben que no me gusta esa expresión mucho, pero no voy a entrar en detalles. Pero a convertirnos en nuestra mejor versión. Ahí sí, ¿ya? Si nosotros vamos a interpretar si el impacto de esa persona en nuestra vida nos va a ayudar a avanzar y convertirnos en nuestra mejor versión, o si vamos a usar el impacto de esa persona en nuestra vida como excusa para estancarnos, ¿cierto? Y quedarnos sufriendo el resto de nuestra vida. ¿Ok? Yo insisto, no estoy negando que la influencia de una persona en nuestra vida pueda ser dolorosa. No estoy negando que alguien nos pueda haber hecho algo, ¿cierto? Que para nosotros haya sido un evento horrible y doloroso, insisto. Pero si nos vamos a quedar estancados o si vamos a usar eso para seguir adelante, de una u otra manera va a depender de nosotros. Ahora, desarrollar esa sabiduría no es cosa espontánea, ¿no? Por eso no podemos culpar a la gente que no lo hace, ¿cierto? Si una persona sencillamente se sumerge en el dolor y se queda ahí para siempre y nunca progresa, yo no estoy en posición de juzgarlo, porque tampoco he vivido lo que él vivió, ¿ok? Pero a lo que te estoy invitando, ¿cierto? Como practicante del budismo de Nichiren Daishonin específicamente, es que a través de tu práctica, de tu oración, ¿cierto? Puedas conectar con la sabiduría para transformar esa percepción, ¿ya? Ok. El texto termina aquí. Finalmente queda una pequeña frase del Gosho que dice así: una persona débil no tropezará si es sostenida por alguien fuerte, pero hasta un individuo de considerable fortaleza se expondrá a caer si camina solo por una senda irregular. Y con eso, gente, nos despedimos. Fue un texto largo, así que los invito a comentar, a compartir. Me parece que el último capítulo, la última entrega probablemente va a quedar dividida en 2 partes, ¿ya? Así que seguramente van a escucharlo en 2 semanas separadas, y creo que es mejor porque es bastante largo. Ya, estoy cansado. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo para todos. Chao.